Que el Señor los bendiga. Vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, o también conocido el libro de Revelación. Es el último libro en el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana. Y vamos a ver en este estudio acerca por qué es importante estudiar el libro de Apocalipsis. Un libro de amor, esperanza, misericordia, compasión y fidelidad. Pero muchas personas, cuando escuchan solo simplemente la palabra Apocalipsis, tienen temor a acercarse a ese libro, miedo, miran la ira, el juicio, muerte, destrucción, misterio, caos, etcétera, etcétera. Y muchas veces personas que miran esto no tienen realmente una seguridad de la salvación de Dios en sus vidas. So, vamos a ver cosas importantes. ¿Por qué debemos estudiarlo? Algunas personas estudian eso, tienen un interés en su estudio con el fin de pronosticar los eventos del fin de los tiempos. Quieren saber las personas cuándo va a pasar esto, calcular esto y lo sé qué. Hay personas así. Otros lo leen por la historia o el simbolismo, especialmente la historia de las siete iglesias o en el simbolismo en el tiempo eso de Roma. Pero como cristianos, realmente debemos ver el amor de Dios en todo esto, aún en el juicio, porque el amor no solo es lo lindo, o sea, el amor puro también tiene que haber consecuencias, o sea, cuando uno ama al hijo, ahí tiene que haber corrección, disciplina. Entonces vemos la misericordia de Dios en medio de todas estas cosas difíciles, la tribulación, la gran tribulación. Miramos la misericordia de Dios en medio de tanta destrucción. Y número 5, nos advierte. Es un libro que nos advierte de cosas que van a venir. ¿Para qué? ¿Por qué? Con el fin de que nosotros podamos prepararnos, a ponernos a cuenta con el Señor, alistarnos, para que no nos pasen cosas terribles, que mantengamos alineados mirando al Señor. Eh, entonces, eso es porque es importante estudiar el libro Apocalipsis. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Satanás no le gusta el libro de Génesis, porque es el primer libro de la Biblia y habla de la historia, cómo Dios creó al mundo, cómo en la historia de la raza humana, la caída del humano, la caída de todas estas cosas terribles, el resultado, o sea, el resultado del pecado. Entonces, él trata de desacreditar, o sea, a que las personas realmente no le pongan mucha atención a este Génesis, como que no pasó realmente así, que es una mentira o un cuento de niños, una fábula, cosas así. Satanás no le gusta el Génesis, el comienzo. También Satanás no le gusta el libro de Apocalipsis. Entonces pone cosas ahí para las personas piensan, no lo leas, es muy difícil, vas a perder el tiempo, no sos un teólogo. Hay mucho simbolismo, etcétera. Entonces pone extremo. No le gusta el comienzo, Génesis, no le gusta el Apocalipsis. Por supuesto, los otros libros en la Biblia, pero vamos a enfocarnos en el Apocalipsis en particular. Entonces hay dos extremos. O sea, las personas es muy difícil, otros que tienen temor. Entonces, el comienzo es importante porque pone el fundamento. Ahí vemos la historia realmente como Dios creó al universo, a los humanos, a todo, etcétera, etcétera. Y el final es importante porque ahí vemos la obra, termina la obra, ahí nos alerta, sabemos lo que va a pasar en el final y podemos estar preparados. Una escritura bien importante que habla acerca de Noé y Lot, segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9, dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esto es importante, el versículo 9, segunda de Pedro 2. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, ahí vemos el amor y la misericordia de Dios. Entonces, es importante estudiar el libro de Apocalipsis. La primera razón importantísima de por qué debemos estudiar el libro de Apocalipsis es porque encontramos una hermosa descripción de Jesucristo. Vemos a un Cristo glorioso, un Cristo resucitado, un Cristo vencedor, un Cristo rey, un Cristo juez. Entonces, un Cristo glorioso, Apocalipsis 1:5, dice lo siguiente, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:11, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el primero y el último. Apocalipsis 1:13, en medio de los 7 candeleros, Juan vio uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Vemos también a un Cristo juez. Seguimos leyendo en Apocalipsis. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1. O sea, el cinto de oro sobre el pecho significa un juez. O sea, tenía una ilustración un juez. Porque los sacerdotes usaban un cinto en la cintura. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como la nieve. Entonces tenemos esa ilustración que significa sabiduría, experiencia. Tiene que ver similar a la descripción que Daniel vio, el anciano de días, en el capítulo 7 de Daniel. Entonces también dice sus ojos como llama de fuego. El fuego es un agente purificador que limpia todas las impurezas, las cosas impuras. Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, o sea, pues de fueces. Vamos a ver después más profundo en capítulo 1 acerca de todos estos temas. Entonces, los pies de bronce bruñido, ¿qué significa esto? O sea, en el Antiguo Testamento el altar de bronce es a donde hacían todas las ofrendas de fuego. Vemos eso en Éxodos 27:1, el altar de ofrenda. También vemos el bronce, la serpiente de bronce, en Número 21:9. O sea, cuando los mordían las culebras venenosas, las personas miraban hacia la serpiente y eran sanadas. Entonces, y dice también Deuteronomio 28:23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Son las diferentes partes en el Antiguo Testamento donde vemos el bronce. Entonces, es como esta descripción de Jesús es inspeccionando como juez, inspeccionando su iglesia y pronunciando juicio sobre ella como un juez. Entonces, los pies de Jesús, bronce bruñido, refulgente, describe como Jesús sufrió fuego de aflicción para los pecados de la raza humana. Sin embargo, ese fuego no lo destruyó, sino hizo sus pies más refulgentes. Entonces, vemos también que la palabra de Dios habla del Evangelio, los pies que anuncian el Evangelio de la paz. O sea, uno de los de la armadura en Efesios 6:15. También son como ollas eternas que demuestran el Evangelio verdadero. Entonces la ilustración de los pies de bronce bruñido de Jesucristo. Entonces en la hermosa descripción de Jesús no solo tenemos los pies, y no como fue, también tenemos la voz. En Apocalipsis 1:15 dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, así como el sonido de la voz de muchas aguas se oye por distancias largas, también la raza humana no tiene una excusa al no oír el Evangelio cuando es predicado. Hay poder de vida,
para los que aceptan el mensaje del Evangelio y del Cristo del Evangelio. O sea, a donde quiera que el Evangelio sea predicado, demanda una respuesta, o para salvación o para perdición. Entonces vemos también que habla acerca del que tiene las 7 estrellas en su diestra, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué hermoso. Vamos a ver más detalle en el capítulo 1 de Apocalipsis, más en otros videos. Entonces seguimos viendo la hermosa descripción de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:1 dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Otra vez lo mismo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto en Apocalipsis 2:8. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Apocalipsis 2:12. Y lo vimos brevemente en la otra parte. Hebreos 4:12 habla acerca de la palabra de Dios como una espada de doble filo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Qué hermoso esto. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, que es importante con esto, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos ahí el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. También vemos en esta hermosa descripción de Jesús en el libro de Apocalipsis 2:18, y los pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Apocalipsis 3:1. Esto dice el santo también. Apocalipsis 3:7. El verdadero. Y sabemos que en Juan 14:6 dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en Isaías 22:2 dice, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, también dice eso en Apocalipsis 3. He aquí el amén, también otra descripción de él, 3:14. Tenemos en 2 Corintios 1:20 una palabra que dice, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él amén, por menos de nosotros para la gloria de Dios. O sea, es el título de él, es una descripción de su carácter, el amén. Es testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces todas estas cosas describen a Jesucristo hermoso. Por eso leemos Apocalipsis y encontramos esa hermosa descripción de Jesucristo. Entonces ya vimos brevemente la primera parte. ¿Por qué debemos estudiar el libro de Apocalipsis? Porque nos muestra una hermosa descripción de Jesucristo. Lo conocemos mejor como es Él. Número 2, tenemos una hermosa descripción del cielo. El libro de Apocalipsis nos da una hermosa descripción, la más completa de todos los otros libros. O sea, y dice lo siguiente en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces ahí vemos la descripción del cielo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Wow, qué hermoso. Entonces nos anima al ver esa grandeza, la hermosura del cielo. En el libro del Apocalipsis vemos esto. Entonces, estudiando el libro de Apocalipsis,
esta hermosa descripción del cielo. Apocalipsis 21:3 dice que Juan y oyó, o sea, Juan, una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:4, bien importante y hermoso esto dice: Enjurará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Ya no vamos a tener estas cosas. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jesucristo dijo en Mateo 24:35: El cielo y la tierra pasarán, pero más mis palabras no pasarán. Entonces, leyendo el libro de Apocalipsis, tenemos esta certeza de Dios Jesucristo, que estas palabras son fieles y verdaderas. Y entonces tenemos esta hermosa descripción del cielo en el libro de Apocalipsis. Entonces seguimos con esta descripción del cielo que encontramos en el libro de Apocalipsis, una hermosa descripción. En Apocalipsis 21:10 dice Juan: Y me llevó en el espíritu. Dios lo llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. 21:11 de Apocalipsis, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21:12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21:13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, más adelante en otro video dedicado al capítulo 21 vamos a ver más en detalle. Esto es solo para introducir por qué debemos estudiar el libro, que encontramos aquí una hermosa descripción del cielo en el libro de Apocalipsis. También en el libro de Apocalipsis encontramos medidas de la ciudad, o sea, del cielo y la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:15 dice: El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Apocalipsis 21:17, la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y el medio de la ciudad y midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Apocalipsis 21:17, y midió su muro 144 codos de medida del hombre, la cual es de ángel. Entonces, como dije anterior, en el video dedicado al capítulo 21 voy a hablar más detalladamente, o sea, qué significan estas medidas, comparándola con las medidas que nosotros conocemos. Entonces, pero vemos ahí hermosa descripción del cielo, medidas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén y del cielo. Sigue hermoso esta descripción del cielo y de la Nueva Jerusalén que encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21:18 dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Apocalipsis 21:19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata, el cuarto esmeralda, el quinto onixe,
el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berillo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el unidécimo jacinto, el duodécimo amatista. Entonces ahí vemos el material hermoso de piedras preciosas del muro de la Nueva Jerusalén. Entonces eso lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Por eso debemos estudiar el libro de Apocalipsis. Nos anima, nos da esa hermosa ilustración de la Nueva Jerusalén y el cielo. También en el libro de Apocalipsis encontramos descripción de las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las perlas, de las puertas era una perla. También habla acerca de la calle, la Nueva Jerusalén. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Habla acerca del templo. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Habla acerca de que no hay sol o luna. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21:25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Apocalipsis 21:26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Qué hermoso. Y esa descripción la encontramos en el libro de Apocalipsis. Por eso debemos estudiarlo. También algo hermoso que encontramos en el libro de Apocalipsis, viendo en la descripción del cielo y la Nueva Jerusalén, es la respuesta a quién vivirá en la ciudad, la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y entonces, como dije anteriormente, cuando hago el video específicamente del capítulo 21, voy a meter más en detalle en todo lo que habla el 21. Entonces, vimos número 1, vimos número 2. O sea, razones por qué debemos estudiar el libro de Apocalipsis o cosas que podemos encontrar ahí. Tercera cosa bien importante cuando estudiamos el libro de Apocalipsis es, tiene una hermosa bendición. Es una bendición de 3 partes que la encontramos en Apocalipsis 1, versículo 3, que dice: el que lee, número 1. Número 2, el que oye las palabras de esta profecía. Y número 3, el que guardan las cosas en ella escritas. Ahí tenemos instrucciones, guardar eso y poner en práctica. ¿Por qué? Termina diciendo, porque el tiempo está cerca. Entonces ahí tenemos una hermosa bendición, razón importante por cual tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis y la bendición que Dios nos va a dar a leerlo, a oír las palabras y guardarlas, o sea, ponerlas en práctica. Y número 4, una razón importante por cual debemos estudiar el libro de Apocalipsis es, tiene hermosas promesas de parte de Dios para los santos, para los vencedores. Vencedores son los que guardan la palabra de Dios, los que obedecen a Dios. Entonces la palabra de Dios llama a los santos, los que están separados del pecado, apartados del mundo, o sea, el sentido del pecado, y consagrado al Señor. Dice Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, una promesa. 2:17, al que venciere daré a comer del maná escondido
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe, que lo recibe. Apocalipsis 2:26, hermosa promesa para los vencedores. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 2:28, y le daré la estrella de la mañana. Entonces vemos hermosas promesas para los vencedores, que leemos el libro de Apocalipsis para entender esto. Entonces seguimos en el número 4, encontramos hermosas promesas de Dios para el que venciere. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces tenemos hermosas promesas para que él venciere al santo, santificado por Dios, en el libro de Apocalipsis. Entonces, estudiando el libro de Apocalipsis, encontramos hermosas promesas, promesas eternas. Apocalipsis 21:6 dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Algo también muy importante entender cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis y por qué debemos estudiarlo, son las 4 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. O sea, las más conocidas o las más populares son estas 4. Tenemos la primera, preterista. Viene del latín prater, que significa pasado. Tenemos preterismo parcial y preterismo total. Entonces, básicamente los que interpretan el libro de Apocalipsis de la manera de los preteristas enseña que el autor describe solo sus sucesos que tuvieron lugar durante el Imperio Romano, durante la misma época del autor y en especial hasta el fin del primer siglo. Entonces, eso lo que creen de esta manera es que todo lo que está en el libro de Apocalipsis es solo para ese tiempo que sucedió en ese tiempo con los romanos en ese siglo. Entonces, y también lo que debemos de ver es que en el libro de Apocalipsis en diferentes partes podemos ver interpretaciones de diferentes maneras, de acuerdo a estos 4 escuelas de interpretaciones, porque el mensaje de las 7 iglesias en parte está, o sea, el capítulo 2 y el 3 de Apocalipsis, podemos saber que habían 7 iglesias en estos lugares, literalmente, en este tiempo. Entonces tenemos también la escuela número 2, historista. Entonces miran al libro de Apocalipsis de la historia de la iglesia a través de los siglos. O sea, una iglesia está durante este tiempo, entonces Dios está escribiendo la iglesia en este tiempo, después en otra parte de este tiempo, entonces a través de los siglos. Tenemos 3, futurista. El mensaje del libro del capítulo 6 hasta el 19 trata del fin del mundo y de eventos en nuestros siglos 20 y 21. Entonces, una persona que lo mira de esta manera, mira de estos capítulos que está hablando del futuro. Y 4, idealista o
de manera espiritual, personas que miran de esta manera, el objeto del libro es enseñar principios espirituales fundamentales. El objeto del libro es de enseñarnos la historia espiritual de la Iglesia de Cristo, advertirnos de aquellos peligros espirituales a los que estamos sujetos, describir la gran lucha contra el mal y consolarnos con la seguridad del triunfo final sobre los poderes de las tinieblas. Entonces ahí tenemos brevemente las 4 escuelas de interpretaciones del libro del Apocalipsis, las más populares. Entonces, pero cuando estudiamos el libro Apocalipsis, vamos a ver que en diferentes partes podemos ver todas estas. Ahora, en conclusión, lo más importante es el mensaje que podemos estar de acuerdo. Entonces, los hermanos o las hermanas pueden tener diferentes interpretaciones, pero todavía mantener el respeto y la comunión aceptando el mensaje general del libro con el cual todos estamos de acuerdo. ¿Y cuál es el mensaje general que todos debemos estar de acuerdo? Es esto. Cuando todo termina, Dios va a salir como vencedor de todo, contra todas las fuerzas del mal, y nosotros los santos, los hijos de Él, vamos a triunfar con Él. Entonces, eso debe ser algo que nos debe unir como hermanos y hermanas en Cristo. Entonces debemos estudiar el libro Apocalipsis por todas estas cosas que he dicho y más, pero esto es solo para anhelarlo, instarlo a que tengamos una pasión de buscar la palabra de Dios y especialmente en estos tiempos el libro de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga.